Bienvenido a Fe, Ciencia y Verdad. Hoy vamos a comenzar nuestra primera serie titulada La relación entre la ciencia y la fe. Esta serie consistirá de 5 programas. El primer programa es el programa de hoy y en él vamos a ver cómo la ciencia y la fe no se contradicen. He titulado este programa ¿Es la ciencia contraria a la fe? En el segundo programa veremos algunas características del mundo físico o mundo natural. En el tercer programa veremos algunas características del mundo espiritual o mundo sobrenatural. El conocimiento de esas características nos va a permitir diferenciar el mundo físico y el mundo espiritual. Y nos va a permitir conocer en el programa número 4 cuál es la verdadera relación entre la ciencia y la fe. Ese programa se titula La ciencia y la fe se complementan. En el último programa de la serie, el programa número 5, veremos cuál es el trasfondo espiritual de esta supuesta contradicción entre la ciencia y la fe. Lo he llamado el espíritu de Grecia. Vamos a comenzar el programa de hoy definiendo qué cosa es ciencia. Ciencia tiene 2 definiciones básicas. La primera es, ciencia es todo el conocimiento sobre el mundo físico que la humanidad ha acumulado a través de la historia. Todo ese conocimiento se encuentra grabado en libros, se encuentra grabado ahora con los métodos electrónicos, se encuentra en grandes bibliotecas, en los libros de texto. O sea, es todo el conocimiento que la humanidad ha ido acumulando a través de la historia. Y todo eso se conoce como ciencia. Ahora bien, ciencia tiene una segunda definición. Ciencia es también una herramienta que el hombre utiliza para adquirir conocimiento del mundo físico o mundo natural. Ahora bien, el hombre puede adquirir conocimiento de muchas maneras diferentes. Yo te voy a presentar las 3 más importantes. La primera es lo que se llama conocimiento empírico. Traducido a palabras más comprensibles es el conocimiento que se adquiere por prueba y error. Todos hemos usado ese tipo de ciencia elemental, ¿no? Es probar algo, si funciona, pues bueno, ya sabemos que lo podemos volver a utilizar en las mismas circunstancias. El segundo se conoce como razonamiento deductivo. En otras palabras, adquirir conocimiento solamente pensando y pensando. El ejemplo más típico son los llamados pensadores de la antigua Grecia. En la antigua Grecia no habían propiamente científicos, como los conocemos hoy. Habían lo que se llamaban pensadores. ¿Por qué pensadores? Porque se pasaban la vida pensando y dándole vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza a las cosas. Y llegaron a conclusiones muy increíbles. Por ejemplo, unos 300 años o más antes de Cristo, un pensador griego llamado Demócrito llegó a la conclusión de que la materia estaba compuesta por átomos. Te estoy hablando de siglos antes de Cristo. O sea que se podía adquirir conocimiento. Y muchos de estos pensadores griegos hicieron grandes descubrimientos en las matemáticas, en la geometría, que lo has estudiado en la escuela, si te recuerdas el teorema de Pitágoras, y hay muchos nombres griegos en la matemática y en la geometría. Y la tercera forma de adquirir conocimiento es mediante el método científico. Y esto es lo que se llama ciencia moderna. O sea, se llama ciencia moderna a la ciencia que utiliza el método científico para adquirir conocimiento. Ahora, la ciencia moderna es relativamente joven. Estamos hablando de que la ciencia moderna comenzó por los siglos XVI o XVII.
Hay quien dice que a partir de los trabajos de Copérnico, otro a partir de Galileo Galilei, pero más o menos en esa época. Bueno, antes del descubrimiento o de la aparición del método científico, prácticamente no había ninguna contradicción entre la ciencia y la fe. Los descubrimientos que hacía el hombre se utilizaban fundamentalmente de acuerdo a sus creencias. Entonces, ¿cuándo es que surge la primera confrontación entre la ciencia y la fe? Vamos a tener que hacer un poquito de historia. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que gobernaba el Imperio Romano. El Imperio Romano gobernaba la zona donde vivía nuestro Señor, la Palestina, y gobernaba también casi toda la zona esa alrededor del mar Mediterráneo. Toda esa zona era gobernada por el Imperio Romano. Y dentro de los países que había conquistado Roma estaba Grecia. Grecia es conquistada por Roma y Roma al mismo tiempo es conquistada por la cultura griega. O sea que Roma asimiló toda la cultura de los griegos y se encargó de expandir la cultura griega por todo el mundo conocido en aquella época. O sea, donde quiera que gobernaba el Imperio Romano, se establecía la cultura griega. Si vas al Nuevo Testamento vas a encontrar a Pablo disputando con los griegos, no con los romanos. Si vas al libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos del 28 al 29 dice así: y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Vemos a Pablo discutiendo con los griegos, y los griegos procuraban matarle. Es raro, ¿verdad?, que en una discusión de ese tipo, los griegos, que eran personas cultas, intentaban matar a Pablo. Detrás de esto había una cuestión espiritual que en otro programa vamos a estudiar profundamente, y es el espíritu de Grecia. Pero bueno, ahora es suficiente con que sepamos que gobernaba Roma y que la cultura era greco-romana, era una cultura romana muy influenciada por la cultura griega. Pasaron los años y con el tiempo viene la historia de Constantino, un emperador romano y por lo tanto un emperador influenciado por la cultura griega con un espíritu de Grecia, y legaliza el cristianismo y surge la Iglesia Católica. Ahora bien, un pensador griego llamado Aristóteles había propuesto un modelo del universo y del sistema solar en el cual la Tierra era inmóvil y todos los astros giraban alrededor de ella. Se llamaba el modelo geocéntrico. Geo significa tierra. Geografía es el estudio de la Tierra. Entonces la Iglesia, el modelo que había aceptado, la Iglesia y en general toda la humanidad de aquel tiempo, toda esa área de Roma, todo el Imperio Romano, aceptaba la teoría de Aristóteles, el modelo geocéntrico de Aristóteles, como la pura verdad. Y ese modelo encajaba bien en las Escrituras, porque la Iglesia Católica había inferido que si la tierra era tan importante que Dios puso al hombre en la tierra, por lo tanto la tierra debería ser el centro del universo. Y no había discusión en ese asunto. Esa propuesta de Aristóteles, ese modelo geocéntrico del universo, predominó durante muchos siglos, casi 2000 años. Ahora, ya por el siglo XVI, surgió un astrónomo polaco, Copérnico. Y este hombre, estudiando el cielo, haciendo observaciones y haciendo cálculos matemáticos, llegó a la conclusión de que la Tierra no podía ser inmóvil. Y llegó a la conclusión que había un sistema solar en el cual el Sol era el centro y que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Sabemos ahora que Copérnico estaba en lo cierto. Y él publicó sus descubrimientos, publicó
su proposición de un modelo que se llamó modelo heliocéntrico. Helio significa sol, o sea, el sol era el centro del sistema solar. Cuando la iglesia se enteró de esto, puso, como decimos vulgarmente, el grito en el cielo. Esto iba totalmente en contra de lo que ellos pensaban que decían las escrituras. Ahora, en este libro, en la Biblia, la palabra de Dios, en ningún lugar se afirma que la tierra era inmóvil y que la tierra es el centro del universo, ni que la tierra es el centro del sistema solar. Eso era solo una interpretación que había hecho la Iglesia Católica. Pero de todas maneras, la Iglesia Católica era muy poderosa, era más poderosa incluso que muchos gobiernos. Y arremetieron contra Copérnico. Copérnico se salvó de puro milagro, de que no lo quemaran en la hoguera. Pero ¿qué sucedió? Copérnico murió y unos años después de su muerte, nació en Italia otro hombre que sería muy famoso, Galileo Galilei. Galileo Galilei, haciendo estudios, utilizando un potente microscopio para aquella época potente, hizo observaciones, hizo cálculos, experimentó y confirmó el modelo heliocéntrico de Copérnico. Y por supuesto lo publicó, y la Iglesia Católica tuvo la misma reacción. O sea, reaccionó contra un hombre al cual la Iglesia Católica consideraba un hereje. Todos sabemos la historia de Galileo, yo no se la voy a contar, usted la puede buscar en internet, la puede buscar en otros sitios de la internet, cómo Galileo fue procesado por la Inquisición y no fue llevado a la hoguera, pero fue condenado a cadena perpetua. Después le conmutaron la pena y pudo pasar al fin sus días un poco tranquilamente en una hacienda de su propiedad. Pero ese fue el inicio de la gran mentira. El enemigo se aprovechó de esta circunstancia. Y esa mentira ha corrido con los siglos. Y es increíble que todavía hayan personas que piensen que la ciencia y la fe se oponen. Quiero llamarte la atención de que aquí hay dos cosas completamente diferentes a lo que está sucediendo en la actualidad con la ciencia y la fe. En primer lugar, en esa época teníamos una iglesia sin revelación ninguna. Una iglesia que te puedo decir que no conocía las escrituras. Tú me dirás, sí, pero los papas y los obispos y toda esa gente conocían la Biblia. Ellos conocían la Biblia como la puede conocer cualquier ateo, sin la revelación del Espíritu Santo. Si ellos hubieran conocido la Biblia, hubieran sabido que la Biblia no dice que la tierra es el centro del universo. Y en segundo lugar, el otro problema es que estos científicos no eran ateos. Eran científicos que creían absolutamente en la existencia de Dios. O sea, era un problema totalmente diferente. Teníamos una iglesia sin revelación luchando contra científicos que tenían la verdad. Ahora tenemos una iglesia con revelación del Espíritu Santo, conocedora de la palabra, luchando contra científicos que están convencidos de que tienen la razón, pero que están cegados y engañados por un enemigo espiritual. Ahora bien, después de Galileo Galilei comenzó lo que se llama la revolución científica. Es una época en que la ciencia avanza vertiginosamente, utilizando el método científico. Es por eso que Galileo Galilei es considerado el padre de la ciencia moderna. Ahora, ¿son los científicos que surgieron después de Galileo Galilei ateos? Esa es una pregunta muy importante, porque eso nos puede responder la pregunta que estamos tratando en este programa. ¿Son la fe y la ciencia irreconciliables? Ahora te voy a presentar una serie de científicos que vinieron después de Galileo Galilei. Son los que establecieron las bases de la ciencia moderna. No son personas que fueron a la universidad y obtuvieron un grado científico. Son los padres de la ciencia moderna. Son aquellos que descubrieron lo que nuestros estudiantes estudian hoy en las universidades. No te los voy a presentar por orden de importancia porque es muy difícil saber quién es más importante que quién.
Te los voy a presentar en orden cronológico, los más antiguos primero y después vamos a seguir avanzando hasta que llegaremos a la época actual. Voy primero a presentarte una síntesis muy resumida de lo que estos científicos descubrieron. Y después te voy a presentar algunas de las opiniones que ellos dieron acerca de Dios. Vamos a comenzar con René Descartes, quien vivió del 1596 al 1650. Descartes fue un matemático y filósofo que estableció una sólida relación entre la geometría y el álgebra, las cuales caminaban por separado en su tiempo. Esto marcó el desarrollo de las matemáticas hasta hoy, dando lugar al nacimiento de la geometría analítica. En la escuela se estudian las coordenadas cartesianas, que fueron nombradas en honor de este científico, quien fue el primero en utilizarlas. Descartes dijo: el único motivo por el que muchos opinan que la existencia de Dios y la esencia del alma son difíciles de percibir, radica en que nunca desvían su mente de los sentidos ni la elevan sobre los mundos corpóreos. Él quiso decir que las personas no pueden conocer a Dios ni los asuntos espirituales porque viven permanentemente conectados al mundo físico, al mundo material. El siguiente científico es Blaise Pascal, 1623 a 1662. Las contribuciones de Blaise Pascal a las matemáticas y las ciencias naturales incluyen el diseño y la construcción de calculadoras mecánicas. Estamos hablando de los años 1600. Aportes a la teoría de la probabilidad e investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de conceptos como la presión y el vacío. Blaise Pascal dijo: solo conozco dos tipos de personas razonables, las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen y los que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen. El siguiente científico es Isaac Newton. Vivió del 1643 al 1727. Isaac Newton es considerado uno de los padres de la ciencia moderna. Muchos lo consideran el mejor físico matemático de la historia y el científico que ha dejado el legado más valioso e influyente de todos los tiempos. Es uno de los científicos más grandes que ha existido. Él dijo: debemos, por lo tanto, reconocer a un solo Dios, infinito, eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, creador de todas las cosas, el más sabio, el más justo, el más bueno, el más santo. Debemos amarlo, temerle, honrarlo, confiar en él, orar a él, darle gracias, alabarlo, santificar su nombre, obedecer sus mandamientos. Se cuenta que Newton pasaba más tiempo estudiando la palabra de Dios que estudiando física, que era su especialidad. Era un profundo conocedor de la Biblia. El próximo es Carlos Linneo, del 1707 al 1778. Carlos Linneo fue un botánico, médico y zoólogo sueco que clasificó los seres vivos en grupos taxonómicos. Sentó las bases para el sistema de nomenclatura biológica moderna, por lo cual es recordado como el padre de la taxonomía moderna. Si usted busca en internet cualquier especie de planta o de animal, usted se va a encontrar una clasificación de esa en especies, en género, en subespecie. Esa clasificación fue creada por Carlos Linneo. Él dijo: todas las especies estiman el origen de su existencia en primera instancia a la verdadera mano del Creador Todopoderoso. Carlos Linneo también era un amante de las escrituras. Él publicó sus trabajos en una obra llamada Sistema Natura, fue su principal obra. Y en esa obra incluyó numerosas alabanzas al Dios nuestro, al Dios de Israel. Incluyó el Salmo 104 e incluyó otras alabanzas como la siguiente: nuestro Dios es grande y su poder es magnífico y su fuerza es inmensurable. También incluyó en este libro, que era un libro científico, ¿no? Pero él incluyó alabanzas al Creador. Oh Jehová, cuán maravillosas son tus obras.
Cuando el hombre respira sin conocerlas, es engañado y no se da cuenta de ellas. Es evidente que la ciencia y la fe no se oponen en ninguna manera. Louis Pasteur es nuestro siguiente científico. Vivió del 1822 al 1895. Louis Pasteur fue el que demostró el origen de las enfermedades infecciosas, permitiendo la creación de las primeras vacunas. Todas las vacunas que conocemos hoy se deben a sus primeros descubrimientos. Cuando bebas alguna bebida o algún líquido enlatado, vas a notar que dice pasteurizado. Es una técnica que mata a los organismos que pueden causar enfermedades sin dañar el alimento. Pasteur dijo, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Max Planck, 1858 a 1947. Fue un físico alemán reconocido por los científicos como padre de la física cuántica. Fíjense en cuántos padres de la ciencia hemos visto hasta ahora. Su teoría se considera una de las más importantes del siglo XX y le hizo ganar el Premio Nobel de Física en 1918. Max Planck dijo, tanto la religión como las ciencias requieren una creencia en Dios para realizar sus actividades. En la primera, Él es el punto de partida. En la segunda, Él es el objetivo de todo proceso de pensamiento. Robert Millikan, 1868 a 1953. Millikan fue un prominente físico norteamericano. Recibió el Premio Nobel de Física en 1923 por sus estudios para determinar la carga del electrón. Su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico y sus estudios sobre rayos cósmicos. Cuando se le enseña a los estudiantes en la escuela que el electrón tiene carga negativa, es porque este hombre fue el que descubrió eso. Millikan dijo, he en efecto tomado las huellas dactilares de Dios en los cielos. Encontré un creador continuamente en el trabajo. Así llegamos a Albert Einstein, 1879 a 1955. Albert Einstein es uno de los científicos mejor conocidos. Dice que los aportes del científico Albert Einstein cambiaron la historia del siglo XX. Su cerebro alumbró ideas que ayudaron a entender la naturaleza de la luz, del espacio y del tiempo. Gracias a ellas hoy se puede disfrutar, entre otras cosas, de Internet y de la televisión. Albert Einstein ha sido tildado de ateo, fue tildado de ateo durante su vida y también después de su muerte. Sin embargo, varias veces se defendió diciendo que él no era ateo. Si bien es cierto que Albert Einstein no creía en la Biblia ni creía en el Dios de los judíos a pesar de que él era judío. Él creía en un Dios no personal. Él dijo lo siguiente, la ciencia, contrariamente a la creencia generalizada, no elimina a Dios. Y también dijo, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y vamos a terminar con un ejemplo de un científico actual. El genetista estadounidense Francis Collins, nacido en 1950. Es conocido por sus descubrimientos de genes causantes de enfermedades y por haber dirigido el proyecto Genoma Humano. En el 2009 fue nombrado director de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Francis Collins dijo, creo que el universo fue creado por Dios con la intención concreta de dar lugar a vida inteligente. Esta lista de científicos creyentes es mucho más extensa, pero vamos a terminar aquí por razones de tiempo. Como has podido ver, muchos de los hombres que sentaron las bases de la ciencia moderna, a la vez que eran hombres de ciencia, también eran hombres de fe. Eso demuestra que no existe ninguna contradicción entre la ciencia y la fe. O sea, una persona no tiene que escoger si cree en Dios o cree en la ciencia. Se puede ser un científico y perfectamente creer en Dios y tener fe en que existe un creador
y en que existe un mundo espiritual. En el siguiente programa vamos a ver algunas características del mundo físico. Vamos a aprender cosas sorprendentes del mundo físico que no son de conocimiento del público en general. ¿Por qué nos interesan esas características? Porque ellas nos van a permitir diferenciar el mundo físico del mundo espiritual y finalmente poder llegar a comprender de qué manera la ciencia y la fe se complementan. No te pierdas el próximo programa de Fe, Ciencia y Verdad y que nuestro Dios te continúe bendiciendo abundantemente.